Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Saludo a todos el día de hoy, siendo hoy un día muy especial en el que los creyentes, seguidores de Jesucristo, guardan el día para el Señor y tomamos un tiempo para oír de su palabra. Doy gracias a todos los que prestan esa atención y también gracias a todos los que han estado enviando sus diezmos y sus donaciones a la iglesia. Muchas bendiciones. El día de hoy vamos a estar mirando un tema importante que tiene que ver con cómo nosotros sembramos. El sembrar es básico en nuestras vidas. Nosotros en todos nuestros actos del diario vivir estamos sembrando en las diferentes áreas. Hay una historia en las Sagradas Escrituras que encontramos y es la historia de Isaac. Cuando Isaac estuvo en una temporada muy difícil, donde había mucha hambre en la tierra de Canaán y en todo el territorio había hambre, había sed, había falta de agua, había miseria, pobreza. Entonces la gente se desplazaba hacia otros lugares buscando una ayuda, un refugio y buscando también alimento para ellos y su familia. Isaac vivió esta temporada en su tiempo y vamos a mirar un versículo en Génesis capítulo 26 del 12 al 14 y dice lo siguiente. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Encontramos una circunstancia donde Isaac sembró. Y cuando él empezó a sembrar, él llevaba algunas semillas. Y cuando él empieza a sembrar, nos dice las Sagradas Escrituras que él sembró y cosechó el año que sembró al 100%, al 100%. Es decir, tuvo una cosecha extraordinaria. Lo que nos llama la atención en esta historia es que Isaac se encontraba en tiempos de hambruna. Y entonces él estaba en la tierra de Canaán y él empieza a querer bajar como lo hizo su padre en una temporada. Y él baja hacia el territorio y quería volver a Egipto. Pero el Señor en ese momento en que él se está desplazando con su familia y con todos sus siervos, lo detiene y le dice: para un momento, Isaac, no bajes hasta Egipto, quédate en esta tierra y yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Entonces Isaac le creyó a Dios. Muchas promesas que tenemos y debemos creerle a Dios. Isaac le cree a Dios y se queda en una tierra llamada Gerar. El nombre de Gerar significa tierra de pobreza, tierra de miseria, tierra de muerte. Pero hubo algo extraordinario. El haberse quedado un hombre que le creyó a Dios como Isaac, cambió el nombre de Gerar. Más que el nombre, cambió el significado de lo que ocurría en esa tierra. Él empezó a creerle a Dios. Vamos a mirar el capítulo de Génesis 26, versículo 1, donde está lo que les estoy contando, y dice: un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que te digo. Aquí lo que vemos es que él escuchó la voz de Dios. Iba a cometer un error, bajar a Egipto, pero él, cuando escucha la voz de Dios, decide dejarse guiar por el Espíritu Santo para poder tomar buenas decisiones. Decide detenerse y escuchar la voz de Dios. Algo importante es que el Señor le dice: yo voy a estar contigo. Cuando Dios dice que va a estar con nosotros, no debemos temer. En la circunstancia que se vive hoy, en todos los lugares se escuchan muchas circunstancias difíciles, crisis de diferentes cosas. Estoy escuchando crisis emocionales, de depresión, crisis económicas, crisis de matrimonios, crisis de enfermedad. Tantas crisis que se están escuchando de manera simultánea, oprimiendo al hombre, y los creyentes también las están sufriendo. Pero el Señor, a través de esta palabra, nos anima a sembrar,
¿A sembrar de qué manera? No estoy hablando solamente en la parte financiera. Lo que yo siembro en mi diario vivir. ¿Qué siembro? ¿Qué estamos sembrando? Él llevaba unas pocas semillas. Y cuando empieza a sembrar, llega a esa tierra y le cree a Dios y empieza a sembrar. Pero ¿cómo sembramos? Lo primero que tenemos que cambiar cuando estamos sembrando es nuestra manera de hablar. Hablamos tan negativo muchas veces, nos enfocamos tanto hacia el problema, nos enfocamos tanto hacia la dificultad que estamos pasando y necesitamos quitar nuestros ojos de esas necesidades y levantarlas y empezar a sembrar palabras buenas, palabras de yo sí puedo, voy a alcanzarlo, voy a seguir avanzando, cambiar. ¿Qué estamos sembrando en el diario vivir? Porque las palabras tienen poder. ¿Qué ocurre en nuestro diario vivir? Las amas de casa, ¿cómo están sembrando en sus hogares? ¿Cómo están manejando todas las circunstancias que se presentan en sus hogares? ¿Qué manera están sembrando en sus hijos? En la parte emocional, en la parte de recursos, en la educación. ¿Qué tipo de educación? ¿Qué sembramos? Todo lo que hacemos es una semilla de siembra en los diferentes territorios. También podríamos hablar de los que están en sus trabajos. ¿Qué tipo de trabajo está sembrando? El trabajo de queja, el trabajo de maldecir, muchos maldicen, dicen hasta palabras soeces, el trabajo de el aburrimiento, muchas cosas negativas a veces se siembran y entonces es difícil que ese trabajo fluya, que ese negocio prospere, que ese sueño, que esa inversión avance por la manera en que se está sembrando. Entonces, hoy el Señor nos invita a que cambiemos la manera como estamos tirando la semilla en nuestros territorios. Podemos hablar también de la economía y en todos los ámbitos hay también principios que Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras. Entre esos principios encontramos también en el ámbito financiero. Cuando hablamos del ámbito financiero, hablamos de sembrar a través del diezmo, a través de la ofrenda, a través de la generosidad, a través de ayudar a aquellos que necesitan. Hay diferentes maneras de sembrar y eso que sembramos es lo que vamos a cosechar. Ahí en el mundo cristiano nos gusta mucho pedirle a Dios y lo hacemos, yo soy una de ellas, pero a veces le pedimos a Dios sin haber sembrado. Queremos recibir amor, pero no lo hemos sembrado. Queremos recibir algún recurso importante, alguna ayuda económica y nunca la hemos sembrado. Es decir, que necesitamos sembrar en todas las áreas. Sembrar en nuestras relaciones interpersonales, sembrar en nuestra familia. A veces nos cuesta sembrar en la familia, pero Dios nos llama a sembrar de diferentes maneras en todas las cosas, en los niños, en los jóvenes. Sembrar es uno de esos principios que Dios nos llama. El Señor tiene principios también en cuanto a el crecimiento espiritual. Yo tengo que también sembrar en mi vida espiritual. ¿Cómo siembro en mi vida espiritual? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través del servicio que damos tanto en la iglesia como con la gente que nos rodea. Sembrar es el primer paso que Dios nos da. Todos tenemos semillas. Algunos dicen, no es que yo no tengo nada. Sí, todos tenemos algo que sembrar. Todos tenemos algo en nuestras manos que sembrar. Y necesitamos empezar, primero que todo, por el ámbito espiritual, por nuestra vida espiritual, porque nuestro interior se levante, porque nuestro espíritu se eleve, porque podamos conectarnos, tener esa comunión con Dios y poder recibir guianza del Espíritu Santo en una temporada tan oscura, porque siguen siendo días difíciles, días oscuros para muchas personas, y así que necesitamos la luz, que el Espíritu Santo nos ilumine, pero hay que sembrar de nuestro tiempo a Dios, hay que sembrar de nuestro espacio a Dios. Igual en la familia, hay que sembrar el tiempo en la familia, hay que sembrar el tiempo en el trabajo. Muchos quieren recoger, pero no han sembrado, y Dios también nos llama a sembrar. Isaac sembró. Lo vemos en versículo y Génesis 26:12. Hay un versículo que dice: cuando Isaac sembró sus cultivos, ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor
lo bendijo. Dios bendice nuestro trabajo. Sembrar no es solo decir voy a tirar una semilla. No, sembrar aquí implica que cuando Isaac sembró tuvo que labrar la tierra, tuvo que limpiarla, tuvo que preparar, ararla, donde había dureza, donde había basura, donde había escombros, tuvo que limpiar la tierra y eso es trabajo. Dios también nos llama hoy a trabajar en todas esas cosas en las que hay falencias. Si hay falencias en nuestro trabajo, en nuestras labores como empleados o en nuestros negocios, a trabajar con nuestra familia, a trabajar con nuestra vida personal. Dios nos llama a trabajar y a empezar como lo hizo Isaac. Para poder sembrar una semilla hay que limpiar. Y empezamos por limpiar, por despojarnos de lo que no está bien, por cambiar malas actitudes, por cambiar la queja, por quitar el negativismo, por cambiar la manera de pensar, por cambiar nuestra manera de actuar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso se trata del diario vivir. Limpiar lo que a Dios no le agrada, lo que sabemos que a nosotros no necesitamos a veces ni siquiera conocer completamente, porque sabemos que hay cosas que no están bien, no le agradan a Dios, tampoco son buenas frente a la sociedad. Necesitamos empezar por preparar ese terreno. Una vez preparado el terreno, empezar a sembrar la palabra que Dios nos da, empezar a sembrar lo correcto, empezar a sembrar las buenas actitudes, empezar a sembrar en la economía los principios, empezar a sembrar en cada área cada uno de tantos principios y promesas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Eso hizo Isaac. Isaac sembró las semillas que llevaba, pero sembró bajo el poder de la bendición. Él estaba con la palabra de bendición, que no le había sido dada a él en un principio, sino que le había sido dado a su padre, a Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham: tú y tu descendencia. Isaac era esa descendencia de Abraham. Entonces él tenía una promesa y recordó la promesa de su padre. Y la promesa de su padre lo alcanzaba a él y alcanza a todas las generaciones hasta nosotros, porque nosotros también somos de la generación de Abraham si hemos creído en el Señor Jesucristo. Así que hay grandes bendiciones, pero tenemos que trabajar en aprender a sembrar. Cuando nosotros sembramos, Dios es el que da el crecimiento. Cuando sembramos a la manera de Dios, hay una gran bendición. Y si Dios está conmigo, la gente que me rodea debe ver que Dios sí está conmigo. Los que no conocen de Cristo deben ver que Dios camina con nosotros. Él estuvo en una tierra, dice las Sagradas Escrituras, como lo leímos, que estaba en Gerar. Gerar era una tierra de filisteos. Había un rey llamado Amalek y era un hombre inconverso. Y ellos habían poseído todos los pozos. Los pozos estaban unos tapados. Abraham había abierto unos pozos en el pasado y cada pozo tenía su nombre propio. Y ellos habían tapado unos, habían destapado otros y había sequedad en toda esa tierra. Había hambruna, no había aguas, las tierras eran infértiles, no producían nada, no se conseguía nada, de acuerdo a la historia que encontramos. Pero cuando Isaac empieza a buscar pozos, es decir, a trabajar, empieza a buscar la fuente del agua. La primera fuente que debemos buscar nosotros es la espiritual. Destapar ese pozo espiritual y permitir que el río de agua viva corra por nuestro ser para poder dar otros. Empezar a buscar, a abrir el pozo de la familia, el pozo del matrimonio, abrir los pozos del trabajo, abrir los pozos intelectuales, los pozos del conocimiento de Dios. Tantos pozos que tenemos que trabajar, abrirlos hasta que el agua vierta y se conviertan en algo fértil, en algo productivo, en algo bueno en las diferentes áreas. Así que hoy creo que sí tenemos que sembrar, pero hay que preparar primero el terreno y empezar a sembrar, porque en un año él tuvo al 100 por 1, es decir, lo poquito que sembró se multiplicó al 100, y eso Dios quiere. Estoy hablando de una temporada de
escasez y de pobreza que estaba viviendo Isaac. No solo era él, todo el mundo de ese tiempo estaban en escasez y pobreza. Hoy escuchamos mucha escasez, escuchamos problemas económicos. Hoy me encuentro en un lugar en donde he visto muchos problemas económicos, en donde he visto grandes necesidades, en donde he visto un país muy cercano emigrar, donde la gente está por las calles con grandes necesidades y hay un gran camino de solución en medio de la hambruna, y es aprender a sembrar en el Dios Todopoderoso, en donde fluye la vida, el dueño de los recursos, y Él es el dueño de todo. Así que sembrar hoy es uno de los caminos para nosotros salir adelante de todo lo que estemos viviendo y en todas las áreas. Hay que hacerlo con fe, dice, mientras tengamos fe en las promesas de Dios y disposición para sembrar, siempre vamos a encontrar pozos abiertos, siempre vamos a encontrar pozos que vierten agua. Le pasó a Isaac, él abrió un pozo y había oposición. Venía a los pastores y venían los filisteos y decían, ese pozo es de nosotros. Entonces él decía, bueno, pues tómenlo porque yo tengo a Dios. Si yo abro otro pozo, voy a encontrar otra vez. Y él se iba y abrió otro pozo y encontraba agua. Volvían los filisteos y los pastores y todos y decían, ese pozo es nuestro. Decía, está bien. Iba y abría otro. No había quien detuviera la bendición que Isaac tenía cuando abría pozos. Así que solamente es disponernos, enfocarnos a lo que tenemos que mejorar, enfocarnos a nuestras metas, enfocarnos a nuestro propósito de vida, enfocarnos a nuestros sueños. Dios está con nosotros, enfocarnos no en la necesidad, sino en las promesas que Dios tiene para sacarnos adelante en la circunstancia que estemos viviendo el día de hoy, y creerle a Dios en todo momento. Dios quiere bendecirnos en todos los ámbitos. Tenemos que creerle a Dios. Esas promesas las encontramos en las Sagradas Escrituras. Miles de promesas hay, pero el pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice la palabra en Ageo. El pueblo se pierde. Así que Dios quiere que conozcamos esas promesas, que volvamos al texto, que volvamos a las Sagradas Escrituras y conozcamos cada una de estas promesas, las apropiemos y las empecemos a sembrar a nuestras vidas, porque Dios es un Dios que quiere ver a un pueblo bendecido. Él no nos quiere ver ni en escasez, Él no nos quiere ver ni en enfermedad, Él no nos quiere ver en el sufrimiento total, Él no nos quiere ver en tristezas. Él quiere que un pueblo avance con su palabra. Y si tenemos circunstancias difíciles, Él nos ha prometido estar con nosotros en cada momento difícil para pasar esa prueba y subir a otro nivel. Es la palabra que se usa hoy, subir a otro nivel. Sí, Dios a través de las circunstancias, de las pruebas, de la aflicción, nos permite pasar de su mano para subir a otro nivel. Hoy debemos vivir como hijos de Dios con la esperanza y creyendo que hay un Dios que viene por segunda vez. Pero mientras Dios viene por segunda vez, nos dice aquí: siembren, trabajen, cosechen y sirvan, y también compartan con los demás. Un Dios que nos manda a no quedarnos mirar a que Él viene por segunda vez, no. Él nos manda a seguir preparándonos, a seguir extendiendo el reino de los cielos, a seguir creyéndole cada día más y a orar, a orar por los necesitados, a llevar la palabra al que necesita, pero también a vivir una vida práctica. No podemos vivir vidas religiosas diciendo muchas cosas y haciendo nada. Dios es un Dios que quiere un pueblo que practica los diferentes principios para ser bendecidos en cada área. Hay un principio y hay una bendición. Hay un principio, hay una promesa. Cada principio tiene una promesa. El punto es que usted y yo demos pasos de obediencia. Algo importante que también viene a mi mente en este es una reflexión más que una predicación el día de hoy. Es una reflexión en esta palabra, y es que ¿en qué momento fueron tapados los pozos que Abraham había abierto? Hemos pasado un tiempo complicado,
todos de alguna manera. Y algunos se han descuidado de buscar a Dios. Algunos se han apartado de buscar a Dios. Algunos ya no les llama la atención oír la palabra ni por video, ni ir a la iglesia. No les está llamando la atención nada. Solo decidieron seguir viviendo sus vidas como apartándose y secando sus corazones. Y secándose, muriéndose esa fe. Entonces, la pregunta: ¿en qué momento los pozos que Abraham había abierto, los filisteos los habían tapado? ¿En qué momento el enemigo viene y tapa nuestros pozos, distrayéndonos con el cansancio, distrayéndonos con múltiples actividades, distrayéndonos con pleitos, con contiendas, con falta de perdón, con amarguras? ¿En qué momento han podido ser algunos de nuestros pozos tapados por el enemigo? Pero Dios hoy nos da la promesa que si nos ponemos a trabajar y a destapar esos pozos que han sido tapados, y hemos perdido bendición, hemos perdido prosperidad, hemos perdido muchas cosas, Dios nos llama a trabajar y a reflexionar qué pozo de nuestras vidas hoy está tapado por el enemigo. Porque Jesús vino a darnos vida, a darnos libertad, a darnos vida y vida en abundancia. Sabemos que el enemigo nos asedia de una y de otra manera, pero hay uno mayor que es Cristo, y Él vino a darnos vida y vida en abundancia, a traernos libertad de todo cautiverio que el enemigo haya puesto en esta temporada. Por tantas cosas que escuchamos, aprendí en ese tiempo que hoy la guerra no es tanto entre armas y cosas, sino hoy la guerra es el poder saber qué es la verdad y qué es la mentira. Estamos siendo confundidos mucho entre las verdades y las mentiras, y llega un momento que ya no sabemos ni cuál es la verdad ni cuál es la mentira por los diferentes medios de comunicación. Así el enemigo tapa pozos. Así que mejor busquemos a Dios, leamos su palabra, sembremos como Él nos exhorta a sembrar en todas las áreas. Vuelvo y lo repito, a sembrar en el ámbito espiritual con la oración, la palabra, la lectura, a sembrar en el ámbito financiero a través de los diezmos, las ofrendas, la generosidad, la ayuda a los demás, a sembrar en el ámbito laboral con la responsabilidad, con el cumplimiento, con la excelencia, con la fidelidad, en fin, a sembrar con la familia, con el tiempo, con los recursos, con lo que nuestros hijos necesitan, con amor, con trabajo con nuestra familia, a sembrar en los hogares, en los matrimonios que están en crisis, a sembrar volviendo ese primer amor, volviendo a construir, perdonándose, arreglando, sacando lo que se ha convertido en basura en nuestros hogares, y poder traer y extender el reino de los cielos. Que el reino de los cielos se establezca con poder en nuestras vidas. Es una manera poderosa de sembrar. Me gusta mucho este versículo cuando Abimelech y los filisteos, todos los filisteos vieron, no, definitivamente con Isaac está Dios. No podemos seguir quitándole los pozos, porque pozo que abra Isaac, pozo que tiene bendición. Entonces resolvieron mejor quedarse quietos y asociarse con él, o acercarse y hacer mejor las paces de amistad, porque vieron que ese hombre estaba con Dios y el enemigo se cansó de ser el opositor. Siempre vamos a tener oposición en cualquier cosa que emprendamos. Hay algo que siempre va a ser opositor, y debemos perseverar siempre contra la oposición, porque Isaac lo hizo. El primer pozo, ya le dijeron, no, este es nuestro. Dijo, ay no, ya yo no abro más pozos, ya yo me voy mejor para Egipto. Isaac no tuvo esa actitud. Isaac siempre lo que hizo fue perseverar y perseverar. De pronto un pozo lo perdió, pero pues siguió perseverando. De pronto el otro, pero siguió perseverando. De pronto el otro, pero siguió perseverando. Pero él siempre fue dando fruto y cosechas y ganado y bendición, convirtiéndose en un hombre muy rico. Dios es un Dios de bendición, y hay un secreto precioso en esta historia, y está en que Isaac perdonó a todos los que fueron sus opositores. Cuando ellos fueron y dijeron, queremos comer contigo, él no les dijo, no, yo no quiero saber de ustedes, yo no quiero mirarlos en mi casa, váyanse porque ustedes me quitaron los pozos.
No, Él tomó una actitud y les mandó a servir, les mandó a sentar, les mandó a cocinar lo mejor, los atendió como si fueran grandes amigos. Y ese fue un acto de perdón. Mientras cosechamos y limpiamos nuestros corazones y limpiamos nuestras casas y limpiamos todas esas actitudes malas, debemos también perdonar a los que nos ofenden, perdonar a los que nos calumnian, perdonar a los opositores, porque Dios decide bendecirnos siempre que también tengamos una actitud de perdón. Así que es otra invitación el día de hoy: sembrar con fe, sembrar sin desmayar, sembrar con perseverancia y perdonar al opositor que siempre vamos a tener en nuestro camino. Les invito a orar. Padre amado, doy gracias por este día. Doy gracias por este momento que me permites dar esta meditación de tu palabra. Dios de la gloria, yo te pido que tú nos ayudes a todos a volver a ser sembradores. Sembradores con fe y con esperanza, creyendo que en ti, Señor, siempre hay bendición. Que tú nos has llamado a sembrar en todos los ámbitos de nuestras vidas y ver fruto, y fruto en abundancia. Dios de la gloria, la bendición tuya sea sobre cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas en este día. Levántanos con tu poder y con tu gloria. Ayúdanos a saber, Dios, hacia dónde dirigir, hacia dónde tirar la semilla con fe en cada cosa que hacemos. Que lo que hacemos con nuestra vida espiritual lo hagamos con fe, sabiendo que vamos a crecer en el ámbito espiritual. Y si crecemos en el ámbito espiritual, Señor, sabiendo que todo el resto vendrá por añadidura. Bendice nuestros hogares. Creemos, Dios, ayúdanos a sembrar en nuestros hijos, a sembrar en nuestros esposos, a sembrar en nuestras familias, a sembrar en las empresas donde trabajamos. Bendecimos, Señor, todas las áreas de nuestra vida en este día, y creemos en el poder de tu palabra, que cuando obedecemos a cada uno de los principios, tú bendices nuestras vidas. Así que hoy declaro sobre nuestras vidas libertad. Declaro, Señor, sobre los que están caídos, que se levantan con nuevas fuerzas. Declaro que los que están enfermos se sanan de cualquier enfermedad, porque tú sigues sanando a los enfermos. Declaro que los que están bajo cualquier cautiverio, las cadenas se rompen. Declaro que los que están bajo conflictos, bajo toma de decisiones y no saben hacia dónde dirigirse, tu Espíritu Santo trae luz y trae seguridad a esa decisión que van a tomar de acuerdo a como tú piensas, Dios de la gloria. La bendición tuya sea sobre todos nosotros. La bendición en el ámbito económico. Aquellos que diezman, que ofrendan, que siembran y que son generosos con el que necesita. Señor, que sus dinero y sus recursos se multipliquen como le pasó a Isaac, al 100 por 1. En el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Y todas esas palabras que hemos sembrado negativas sean anuladas. Todos esos actos que hemos sembrado negativos sean anulados. Señor, no tengas en cuenta tantas cosas negativas de nuestras vidas, y nos decidimos levantar tomados de tu mano con una nueva esperanza, enfocados en lo bueno, enfocados en el reino, creyendo en que tú estás con nosotros para bendecirnos en esta temporada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok. Doy gracias por su atención y les espero el próximo domingo. Bendiciones a todos. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.